He visto las casas que no olvidan, que respiran aunque nadie viva en ellas. Yo lo comprobé en la casa donde un gato aparecía cada vez que alguien estaba a punto de perderlo todo. Lo que viví allí me cambió para siempre. Y si te quedas hasta el final, vas a entender por qué esa casa me quitó más de lo que me dio. Y por qué todavía escucho sus pasos cuando intento dormir. En eso hasta que llegué a esta casa y entendí que no todas las presencias que nos acompañan están vivas. Si te quedas hasta el final, sabrás por qué algunos lugares prefieren quedarse solos. Cuando me mudé a esta casa lo hice por necesidad, no por gusto. Era una construcción vieja en las afueras del pueblo, con paredes agrietadas y un techo que gemía con el viento. Pero tenía algo que me atrajo desde el principio, una sensación de refugio, como si el lugar me llamara desde adentro. La dueña, una mujer anciana de manos arrugadas, me advirtió con una frase que desde entonces no dejo de escuchar en mi cabeza. No deje la puerta del patio abierta de noche. El gato no debe entrar nunca a la casa. Yo sonreí sin entender a qué gato se refería. No vi ninguno alrededor y pensé que era una superstición más de esas que abundan por aquí. Acepté las llaves y el trato fue simple: mantener el sitio limpio, pagar puntual y cuidar el jardín del frente. Las primeras noches fueron tranquilas, aunque el silencio era tan denso que se podía sentir en los huesos. A veces escuchaba pasos leves sobre el techo o el sonido de garras arañando la madera. Pensé que serían ratas, hasta que una madrugada, mientras revisaba un ruido en la cocina, vi algo moverse entre las sombras. Un destello bajo la mesa, un par de ojos amarillos que me miraban fieros. El gato estaba allí, negro, brillante, inmóvil, como si me estudiara. No maulló ni corrió, solo desapareció cuando encendí la luz. Desde entonces empezó todo. Cada vez que me iba bien en algo, cuando recibía un pago grande o me sentía tranquilo, algo extraño sucedía en la casa. Las luces parpadeaban, las paredes parecían respirar y el aire se volvía pesado como si alguien invisible caminara alrededor. Mi cuerpo lo sentía primero. Un escalofrío que me subía por la nuca, un temblor leve en las manos y luego el sonido suave de un ronroneo que venía de ninguna parte. El gato siempre aparecía después, observando desde una esquina, sin moverse, sin parpadear, y luego desaparecía igual de silencioso. Con el tiempo empecé a notar un patrón. Cada familia que había vivido antes en esa casa, según los vecinos, había tenido suerte por un tiempo, pero luego tragedias repentinas. Uno perdió su negocio, otro enfermó sin razón, una mujer se volvió loca y desapareció con su hijo. Nadie duraba más de unos años. Todas hablaban del gato, pero nadie sabía de dónde salía o cómo entraba. Decían que la casa lo traía, que era su manera de advertir o de reclamar algo. Una tarde, de lluvia, mientras limpiaba el patio, vi al gato en la ventana. Tenía la mirada clavada en mí. Su pelo mojado parecía absorber la luz, y detrás de él, dentro de la casa, juraría que vi una sombra pasar. Era como si algo más lo acompañara, como si el gato no fuera un animal, sino el rostro visible de algo mucho más antiguo y más oscuro. Cuando entré a revisar el interior, olía a humedad y a tierra recién removida. El reloj del pasillo se había detenido y en la pared del comedor había marcas de garras como si alguien hubiera intentado salir de adentro. Esa noche no dormí. Sentía pasos por toda la casa, pero al salir al corredor, el silencio me golpeaba en la cara. El gato estaba sentado frente a mi cuarto, mirando hacia la nada, y de pronto empezó a caminar hacia atrás, como si alguien lo empujara. Luego desapareció entre las sombras. Al día siguiente las cosas empeoraron. El agua del baño salió negra, la nevera amaneció abierta. En el suelo encontré huellas pequeñas de patas mojadas que terminaban justo frente a la cama. Me convencí de que el gato era más que un gato y de que algo estaba usando su forma para observarme. Decidí hablar con la dueña anterior. Cuando fui al pueblo me dijeron que había muerto hace meses. La enterraron en el cementerio del norte y sobre su tumba la gente dejaba leche y flores blancas,
Al parecer lo hacían para calmar al gato del espíritu, porque decían que la casa tenía un guardián que cobraba a los que prosperaban y protegía a los que sufrían. Pero su protección siempre tenía un costo. Regresé esa noche, confundido, con la sensación de que me había metido en algo que no entendía. El gato empezó a aparecer más seguido. Ya no solo lo veía en las esquinas, sino también en los reflejos del vidrio, en el agua del lavamanos, incluso en mis sueños donde se sentaba al pie de la cama y me observaba sin moverse. Una noche desperté con el sonido de una voz. Era femenina, suave pero firme. Decía lo mismo una y otra vez. No le cierres la puerta. El gato debe entrar. Esta vez abrí y esperé. La puerta del patio se movió sola y el gato entró caminando despacio. Sus pasos no sonaban. Sus ojos reflejaban la luz de la luna. Caminó por el pasillo hasta llegar a la habitación de atrás, la misma que siempre mantenía cerrada. Por instinto la seguí una corriente fría que me heló los huesos. Cuando amaneció, encontré en esa habitación algo que no estaba antes. Una caja vieja con fotografías de familias desconocidas. En todas había un gato negro al fondo. Y en la última foto reconocí la fachada de la casa con una familia que sonreía y un niño pequeño sosteniendo un gato idéntico al mío. Al reverso alguien había escrito en tinta desteñida: el gato elige la casa, no a las personas. Desde entonces comencé a entender que yo no era dueño de nada, ni del lugar, ni de mi propia suerte. La casa parecía alimentarse de mis emociones. Cuando reía, las paredes crujían. Cuando lloraba, el viento entraba y cerraba las puertas. Solo el gato permanecía inmóvil mirándome con esa calma de quien ya lo ha visto todo. Comencé a hablarle como si pudiera escucharme. Le preguntaba qué quería, por qué me observaba. Y una noche, cuando la luna estaba roja, sentí su voz, no con los oídos, sino con la mente. Me dijo: solo cuido lo que me pertenece. Las semanas siguientes fueron una espiral. La gente del pueblo empezó a invitarme. Decían que mi mirada estaba cambiando, que parecía cansado, que en mis ojos se reflejaba algo que no era mío. El gato me seguía a todas partes, incluso cuando salía de la casa. Lo veía esperando en los tejados o bajo los árboles, siempre observando. Un día encontré en el jardín un pequeño montículo de tierra recién removida. Cavé por curiosidad y hallé dentro un hueso pequeño y una cinta roja, exactamente igual a la que usaba mi madre cuando era niño. No entendí cómo llegó allí, pero esa noche soñé con ella llorando en la puerta del patio mientras el gato se le enroscaba en los pies. Empecé a enfermarme, no dormía, no comía bien, y la casa empezó a oler a hierro y a polvo. Cada vez que trataba de irme, algo pasaba. El carro no encendía, el portón se atascaba, o el gato aparecía justo frente a mí bloqueando el camino con la mirada fija. Una madrugada, mientras empacaba, escuché un golpe seco en el techo. Subí con una linterna y allí lo vi. El gato estaba sobre las tejas mirándome y detrás de él algo se movía. Una figura alta, delgada, sin rostro. Su silueta se recortaba contra la luna y sentí que me observaba con una intención que no era humana. Bajé corriendo y cuando miré hacia atrás el gato ya no estaba, pero la figura seguía en el techo, inmóvil, hasta que un relámpago la borró. El final comenzó una noche de tormenta. Las luces se fueron y el silencio era tan profundo que parecía que el mundo se hubiera detenido. El gato se sentó frente a mí en la sala. Su pelo estaba erizado y sus ojos parecían de fuego. Sentí miedo, pero también una extraña compasión. Le hablé. Le pedí que me dejara ir, que no quería nada de la casa y que solo deseaba paz. Entonces el gato caminó hasta el centro del cuarto y se detuvo allí. El suelo empezó a vibrar y una grieta se abrió justo bajo él. De la grieta salió un olor a azufre y una voz que no olvidaré nunca. Dijo: la casa siempre cobra con lo que más amas. Desperté al día siguiente en el hospital. Los vecinos dijeron que encontraron la casa en ruinas como si hubiera explotado.
y que entre los escombros solo hallaron restos de muebles y el cuerpo de un gato carborizado. Pero los médicos me contaron otra versión. Me hallaron tirado en el camino con rasguños en los brazos y marcas en el cuello como si alguien me hubiera sujetado mientras dormía. Nadie sabe cómo salía de allí ni quién llamó a la ambulancia. Cuando regresé semanas después solo quedaban piedras y cenizas, y entre ellas encontré una huella de gato grabada en el cemento aún fresco. Desde entonces no puedo dormir si es silencio. A veces escucho un ronroneo cerca de la cama, o veo una sombra moverse rápido por la esquina. Cuando miro no hay nada, pero siento el peso de sus miradas sobre mí. Los vecinos dicen que la casa fue maldita desde antes de ser construida, que en ese terreno hubo una tragedia y que el gato es el espíritu que guarda las almas que vivieron allí